Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 17, Nietzsche. En este episodio te resumiré de forma clara y sencilla uno de los conceptos más importantes de este autor, el concepto de superhombre. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es un concepto que hace Nietzsche y en el cual se ve en el libro Así habló Zaratustra, en el cual de alguna forma reivindica esa filosofía clásica cristiana en la que el pilar fundamental es la religión, e intenta romper las cadenas con este tipo de filosofía para crear lo que llamaría el superhombre. Esa persona que no se dejaría manipular ni influenciar por nada ni por nadie. Este concepto, en alemán Übermensch, hay que entenderlo como que el ser humano da un paso más hacia adelante en la sociedad, para que no se quede anclado en la sociedad conocida por esa época. Para ponernos en situación, estamos hablando de finales del siglo XIX. Esta filosofía intenta dar un paso en el cual Dios es el centro de todo, y quiere romper con eso precisamente. ¿Y por qué? Pues porque ve que el ser humano es una persona débil y esclavista cada vez que hay una religión de por medio. ¿Por qué? Porque tiene que seguir un ideal, tiene que seguir unos conceptos que la religión te da y entonces estás de alguna forma encadenado a lo que sería esa religión. Al querer romper con ello, que seguramente os suene lo de que Dios ha muerto, un término que dice Nietzsche para apartarlo de nuestro camino. ¿Y para qué sirve eso? Para darle paso al ser humano y que éste pueda convertirse en un ser superior, pero entendido como un ser que responda de forma moral correctamente ante ciertas circunstancias de la vida. Para ello es un proceso que el ser humano debe hacer hasta llegar al ideal de superhombre que tiene Nietzsche en su pensamiento. Hay que entender que si en esa época dices que no es necesario tener a Dios presente en tu vida deja de cobrar sentido y te puedes llegar a sentir perdido. En este momento es el camino que hay que hacer para que uno mismo, sin la ayuda de esa esclavitud cristiana, pueda llegar al ideal de hombre. Cuando digo hombre, pensad que digo ser humano, pero es un concepto, es un término que decía Nietzsche y él realmente se refería al hombre como tal, pero cada vez que diga hombre, ¿vale? Lo que me quiero referir es a ser humano o a persona, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Una vez que ya no se cree en Dios, ¿qué es lo que pasa tras la muerte? Pues en vez de ir al cielo o que tu alma pueda ir al reino de Dios, como diría un cristiano, para Nietzsche sería volver a repetir la vida plena que hemos vivido, lo que llamaría el efecto retorno. Esto quiere decir que al darle sentido a tu vida y que el mundo terrenal ahora es mejor que el celestial, no quieres marcharte. ¿Para qué? ¿Para qué quieres marcharte? Lo que quieres es quedarte y volver a vivir lo que has vivido, y eso es lo que defenderá Nietzsche. El camino que hemos hablado para que el hombre pueda llegar a ser superhombre es por un lado el hombre camello, que es el primer estadio en el cual el ser humano tiene que cargar con el peso de ese desligue o el desligarse de Dios y llevar a cuesta su propio camino moral como individuo. El segundo estadio es el hombre león, es ya ese ser humano que puede mirar con vistas a su pensamiento y a sus quehaceres, sin importar ese pecado religioso ni esa imposición religiosa. Y por último, el hombre niño, que es una vez completados los estadios, el paso para ser ese superhombre y poder vivir la vida plena que quieres vivir. El superhombre, por eso, de ahí el concepto hombre-niño, porque tiene toda una vida para poder cumplir sus expectativas. Una vez que el ser humano puede escalar estos estadios y llegar al ideal de superhombre que tiene Nietzsche en su pensamiento, podrá lidiar con su libertad instintiva, que no es más que la libertad de esos impulsos y deseos que el ser humano tiene, sin importar ese pecado que pueda conllevar al hacerlo.
Nietzsche entiende que el ser humano es un ser individual y que por tanto perseguirá de forma egoísta sus sueños, y de ahí pues que haya que aceptarlo. Otro rasgo es que al llegar al ideal de superhombre, ya nadie puede dominarte. Yo ya soy el dueño de mi vida y por lo tanto no tengo que darle cuenta a nadie más que a mí mismo. Y por último, el amor a la tierra es un concepto de no darle tanta importancia a ese mundo espiritual como podía darlo el cristianismo, sino el vivir el presente, el vivir la vida que nos ha tocado de la mejor manera posible. De ahí lo que hemos hablado antes del eterno retorno, es decir, el volver a vivir de forma terrenal la vida que hemos llevado. Y por tanto, como conclusión, este ideal de superhombre no es más que el llevar nuestro propio camino y el llevar las riendas de nuestra vida, sin importar ni que nada ni nadie nos manipule a lo largo de ella. Y por lo tanto, el hacernos nosotros de alguna forma libres con nosotros mismos y libres ante la vida que se nos presenta, sin estar encadenado a nada externo que nos diga qué hacer o qué no hacer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo capítulo.